Ahí está, yo pienso muchas veces, o bueno, conversando sobre este tema, se me viene a la mente la figura de Pablo, el apóstol. Pablo, a mi parecer, es un hombre bastante inteligente, un hombre bastante audaz en el momento de evangelizar. Y quizá podemos recordar el episodio aquel que narra el Hecho de los Apóstoles cuando Pablo llega a Atenas y ve que en la ciudad, en cualquier rincón, hay estatuas, hay altares dedicados a distintos dioses, justamente de la cultura grecorromana. Y llega el momento en que Pablo es llevado o invitado al Areópago, que es donde era como un centro cultural donde se reunían los filósofos a conversar, a hacer tertulia, a discutir temas. Recordemos que Atenas es la ciudad de la filosofía, donde nace la filosofía. Entonces, es una ciudad o es un lugar, o el Areópago es un espacio donde justamente hay mentes, que no cualquiera llega a opinar cualquier cosa, sino que hay gente que está dedicada justamente a hacer conocimiento o a opinar o a discutir sobre distintos temas, pero con argumentos. Y Pablo, en el Areópago, empieza hablando su discurso, su predicación, diciendo, noto, atenienses, que ustedes son gente muy religiosa y tienen altares por todos lados, pero me llamó mucho la atención que vi un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes llaman el desconocido es justamente del que yo hoy vengo a hablarles. Entonces es un tipo que aprovecha ese pensamiento y esa forma o ese espacio que él vio en la cultura ateniense para llevar luego el mensaje del Dios cristiano, del Dios creador, luego de Cristo, el Señor. Un minuto con Dios. Dios es siempre bueno. Hola, hola, bienvenidos un episodio más a En el Camino. Teníamos tiempo que no grabábamos, chicos, ¿cómo están? Qué alegría verlos, tenía un montón que no parecía yo por aquí. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues también para mí me alegra mucho poder compartir este nuevo episodio porque sí teníamos algún tiempo que no nos encontrábamos. No es que estábamos ausentes, sino que estábamos quizá trabajando en algunas otras cosas internas de este apostolado digital, pero bueno, hemos conseguido por fin el tiempo para poder tener esta nueva experiencia y de encontrarnos con ustedes con un tema que hoy es bastante candente. Hola muchachos, ¿cómo están? De verdad que muy feliz de volvernos a encontrar. Sé que grabamos la vez pasada y lamentablemente Alejandra no estaba porque estaban en las confirmaciones de su parroquia. Pero felices de encontrarnos y como decía Juan Carlos, ¿no? El tema de hoy está bastante interesante y está ahorita en tendencia, Y digámoslo, en esos términos. Pues sí, yo me encuentro feliz, estoy emocionada por este episodio, porque aunque ya les estamos dando spoiler de lo que tenemos aquí opiniones diversas y yo creo que el público que nos va a ver también va a tener opiniones diversas y eso, por eso es que somos humanos y somos católicos, porque aquí las opiniones de todos importan. Entonces, poniéndolos un poco en contexto, vamos a hablar hoy de nuestras opiniones sobre Hakuna y el padre Guillermo. Pero antes de hablar de Hakuna o del padre Guillermo, yo creo que tenemos que explicarles a todos, para aquellos que no conocen Hakuna o al padre, qué es Hakuna y quién es el padre Guillermo. Entonces yo tengo por aquí como mi chuleta en el teléfono porque mucha información de quién es Hakuna. Entonces Hakuna es un coro y banda musical del movimiento católico llamado Hakuna. Es un fenómeno internacional que reúne miles de jóvenes cristianos. Nace en Madrid en el 2013 como una asociación privada de fieles ligada a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su fundador e impulsor es el sacerdote José Pedro Manglano. Y entre sus temas, yo creo que muchos conocen muchos temas de Hakuna, el más viral es Huracán, que ha llegado a superar artistas internacionales en Spotify. Y bueno, no es solo una banda, es una comunidad de integrantes de músicos de todos lados, porque ellos
Hay, si se ponen a ver, Hakuna, está Hakuna principal, que es lo que todo el mundo conoce, pero en muchas partes del mundo hay como pequeños movimientos de ese gran grupo. Entonces, por ahí tenemos a Hakuna. Y el padre Guillerme, bueno, nuestro viral amigo, el padre Guillerme, es un sacerdote católico, ¿cómo es? Portugués, muy importante. Y él lo que hace es fusionar la música electrónica dance con la religión. O sea, poner un poco de vida a la religión con sus presentaciones. Fue conocido en la Jornada Mundial de la Juventud del 2023, que ahí fue donde se hizo viral y todo el mundo lo conoció, pero hace unos meses, ya creo que hace un año, no, bueno, todavía no se hace el año, tuve la oportunidad de conocerlo y nos estuvo contando que todo, o sea, su vocación hacia este mundo de mezclar y hacer música electrónica surge por una necesidad de su parroquia. Entonces él empezó alquilando el salón de su parroquia y él mismo se puso a estudiar música para poder hacer música electrónica y ahora es lo que es. Sí, yo creo que es un tema bastante crucial en estos días, entendiendo que quizás en nuestra iglesia hay diversas opiniones, y hay estilos de pensamiento, quizás corrientes de pensamiento. Hay unos que quizás son más tradicionales, hay otros que son como más flexibles en la forma de la evangelización o de cómo debemos hoy evangelizar. Yo creo que justamente respondiendo a esa forma, a esos estilos de pensamiento, pues se generan este tipo de opiniones. Opiniones a favor, opiniones en contra, argumentos que de alguna manera defienden el estilo, todo lo que se llama de Guillermo o Hakuna en este caso, y luego está las opiniones en contra, donde se señala y se dice, bueno, quizás esta forma de actuar o de ser de ellos como que no van muy bien con lo que debería ser nuestro estilo de fe. Pero bueno, quizás sería muy bueno contextualizarnos y ver cuáles son justamente esas opiniones y esas corrientes de lo que está hablando hoy la comunidad digital sobre estas dos personalidades, la personalidad del padre Guillermo, la personalidad de Hakuna, y bueno, ver qué podemos aportar y debatir o cómo nos sumamos nosotros a esa conversación en este episodio. Yo también creo que tanto el padre Guillermo como Hakuna pues es una respuesta también al contexto en el cual se encuentra la iglesia en estos momentos, ¿no? Creo que, bien lo decía Juan Carlos, pues hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Hay formas en las que, bueno, quizás no puedan decir que no encajan o la tradición o siempre hemos visto como que la iglesia ese tipo de cosas no lo haya hecho o como que este género de, por ejemplo, viendo el padre Guillermo, como que eso de ser DJ nunca se le había visto o nadie lo había como notado en un sacerdote, ¿no? Y que sea sacerdote es justamente lo que impacta y justamente lo que a veces mueve un poco esas opiniones encontradas, porque bueno, sí, ministro ordenado, se tiene socialmente hablando, pues se esperan algunas cosas de él como sacerdote, otros comportamientos que evidentemente cumplen, pero cuando vemos este componente que es un poco más de este tiempo, un poco más moderno, por llamarlo de alguna manera, pues es quizás lo que impacta un poco y a veces nos puede generar como que esa duda al respecto. Pero yo particularmente pienso y creo que ellos son una respuesta a lo que la iglesia hoy necesita o lo que está surgiendo en el medio, ¿no? Están orientados justamente a no sé si llamarlo público, pero a un grupo grande, pues que también necesita justamente vivir
Sí, el llamado o conocer de Dios, que creo que es justamente lo más importante. Y cómo a través de, pues, de Hakuna o del Padre Guillermo, la gente puede conocer e irse introduciendo, ¿no? Creo que justamente ese sería el sentido y el norte que yo lo miro desde ese ángulo, ¿no? No sé si en redes ustedes han llegado a ver comentarios que se dan, bueno, en la comunidad de católicos en el mundo conectados en el continente digital, que opinen y que conversan en publicaciones, en contenido sobre esto. No sé si ustedes han llegado a ver algún tipo de posición al respecto, tanto esos polos encontrados el polo del que está a favor y el polo del que está quizás como en contra. Sí, yo he visto mucho, quizás no estar en contra del 100%, pero lo ven como que no es algo tan bueno para la religión. No sé si me voy a explicar. Porque siempre va a haber comentarios negativos y no sabemos qué tan cercana sea la persona que está comentando eso detrás de la pantalla, porque, bueno, así funcionan las redes. Pero si nos damos cuenta en nuestro entorno social, ya más físico, hay personas que no les agrada este tipo de música, la música que hace Hakuna o la música que hace el Padre Guillermo, y es válido. Pero también es cierto de que a las personas que Hakuna y el Padre quieren llegar es a una población que hoy en día es la que va a mover la religión en un futuro. O sea, si tú no atraes a los jóvenes, a los más pequeños, y le das una vuelta a esa visión que tienen de la religión, ¿cómo esperas que prospere? Entonces, sus pros y sus contras siempre lo va a tener porque hay personas que no le gusta y es válido. Pero la iniciativa que ellas tienen para atraer a los jóvenes, por lo menos aquí en España, se les aplaude y han llenado salas de concierto que llenan cantantes internacionales famosos que uno nunca espera que Hakuna llene. Claro, yo no sé, pero yo creo que muchas veces se puede llegar a señalarlos, o sea, son como comentarios que suelen aparecer en los canales de las redes sociales. Por ejemplo, el sentimentalismo, o sea, convertir la fe en una especie de sentimentalismo, en un concierto o tanto del Padre Guillermo, los conciertos que de alguna manera él celebra con música electrónica, pero con letras cristianas católicas. Y en el caso de Hakuna, que obviamente son cantos con letras cristianas católicas, pero lo que está de fondo, o sea, el hecho de esas euforias colectivas, el hecho de sentir cosas, las alegrías o las tristezas o las emociones que imprimen las canciones, tanto de alegría o de tristeza. Entonces, esa es creo que uno de los puntos que muchas veces suelen tocar en redes sociales en contra de ellos por el tema de asociar la fe o de vivir la fe en un momento exacto, pero desde las emociones. Ese es uno de esos aspectos negativos. Otro aspecto, por ejemplo, el tema de romper la estética de lo sagrado. No sé, bueno, exponer el Santísimo y en esa exposición del Santísimo quizás no es lo tradicional de cuando se tiene en el templo, donde hay silencio, hay un clima de sacralidad, hay un clima de canciones o de sonidos o de oraciones o estilos de adorar al Santísimo desde el silencio, desde la música sacra, desde la persona que llega solamente allí y se encuentra a nivel personal con el Señor. Pero las adoraciones, en el caso de Hakuna, por ejemplo, que en muchos de sus conciertos se suele exponer el Santísimo,
Y quizás mucho de lo que llegan a opinar en las redes es que, ajá, es como una especie de banalizar lo sagrado, lo estético. Y eso es otro punto que ellos tienen en contra. No sé si ustedes han llegado a ver esos puntos críticos en redes sociales, Bueno, tanto de Padre Guillermo como de Hakuna. bueno, yo tengo varias cosas para decir escuchando a Juan Carlos y maravilloso porque Juan Carlos contextualizó unas ideas que yo tenía en mi cabeza y no sabía cómo ponerle palabras. Porque necesitaba que él diera el contexto de las cosas que más critican, porque ciertamente esa es de las cosas que más critican, ¿no? Te voy a... eso que preguntaba Juan Carlos de si hemos visto esas críticas, sí, muchísimo he visto, no sé por qué me salen tanto, eh, muchísimas críticas con respecto a estos puntos que bien puntualizó Juan Carlos, ¿no? Tanto del padre Guillermo como de Hakuna. Ese tema de salirse un poco de la sacralidad o de cómo es la exposición al Santísimo, es uno de los puntos que muchas veces les cuestionan bastante, ¿no? Y les critican. Con respecto al padre Guillermo, también una de las cosas que se juzga mucho o se señala es el tema de que, bueno, sí, ciertamente estas letras que él mezcla, esa es la palabra, pues a veces la gente tiende a preguntarse, ajá, ¿y eso va a hacer que la gente conozca la fe? ¿Qué hay más allá de eso? ¿Eso realmente atrae o no atrae, no? Entonces es bastante álgido y yo le decía al principio a Alejandra que estaba ordenando mis ideas para para no decir algo que no deba. Porque en redes me he contenido de dejar comentarios, porque a mí me da mucha flojera discutir por redes, ¿no? Me da mucho fastidio, porque al final nunca nadie va a tener la razón y termina uno llenándose de rabia. Pero yo sí creo que, como bien dije al principio, pues ellos, tanto el padre Guillermo como Hakuna, pues vienen a dar respuesta a eso que bien decía Alejandra, ¿no? A un público y que si tú te das cuenta es un público que no necesariamente ya es católico. O sea, tú no sabes si ese público con el que ellos están trabajando ya alguien les ha hablado de Dios, ellos conocen a Dios, uno no lo sabe. Y ellos están tratando de llegar en otros espacios que quizás muchas veces como iglesia nos falta. Nos falta muchísimas veces llegar a otros que no han tenido ni siquiera el primer anuncio, que se acuerdan de Dios de lo único que vieron en la catequesis, si pasaron por la catequesis, porque si no pasaron, y si es, bueno, que él decía que quiere ser, como está muy de moda ahorita, pues esa persona capaz no sabrá ni en el nombre del Padre decir, ¿no? Entonces, yo sí soy muy partidaria de este punto, ¿no? De este aspecto con respecto a ellos, que ciertamente vienen a dar una respuesta bien concreta a un público y yo de verdad lo aplaudo muchísimo. Ahora, comparto un poco de lo que les decía tras cámaras a Juan Carlos y a Alejandra. Hakuna vino hace poco a Venezuela. Lamentablemente nosotros no pudimos ir porque teníamos otros compromisos, y digo nosotros, Jesús que no está hoy, pero nosotros no pudimos ir. Sin embargo, aquí en Venezuela, o digamos un poco más en Caracas, que es donde lo he visto, este tema de la venida de Hakuna movió muchísimo a la gente. Yo no me lo esperaba, ¿verdad? No me lo imaginaba que iba a mover a tanta gente. Primero porque llenaron el estadio, el Fórum de Valencia. Y ojo, no vino nada más gente de Valencia, ni de Caracas, ni de Maracay que están cerca. O sea, vino gente hasta de Maracaibo, de Cabima, de Acarigua. O sea, gente de por allá lejísimo que vino al concierto. Y entonces yo creo que eso ha movido mucho en la gente, no solo la parte espiritual, ¿no? No solamente la parte ahí sí de que sus canciones son muy bonitas, sus letras son maravillosas y de todo lo que ellos en sí pues tienen, sino que la gente pues realmente se sintió que este país, o sea, tiene
un tiempo que viene mucha gente a hacer muchos conciertos, pero jamás había, o sea, muy poco había venido alguien a un concierto, a dar un concierto católico, y pues la gente se sintió como identificada, ¿no? Se sintió como que algo reavivó, pues, en su propia fe. Y ojo, el concierto fue espectacular según lo que me han dicho. Obviamente llenaron la capacidad al máximo, fue un gran revuelo en todas partes, estaban en todas partes, tanto en Caracas como en Valencia. Y una de las cosas que yo rescato muchísimo, y lo viví en el Pentecostés hace poquito, es conocer en sí cómo ellos llevan adelante pues ese su ministerio de música. Y una de las cosas que me impactaba y se las compartía en su momento a Jesús era la espiritualidad a la adoración eucarística. O sea, yo veía esos muchachos tan jovencitos, porque muchos son jovencitos y con unas voces tan lindas, tan que tú te sientes como que eh, estás levitando, porque sus voces son hermosísimas y además las letras que ellos tienen. Y tú dices, wow, ¿cómo estos muchachos pueden transmitirles a otros que no han vivido o que no conocen el valor tan grande que está Jesús sacramentado y cómo ellos lo contagian a otros jóvenes? Ciertamente no es bajo el esquema que siempre hemos visto eh, o que hemos aprendido en la iglesia, quizás con el silencio, en el espacio, en el espacio que usualmente estamos acostumbrados, pero cuando ves en sí cómo hay ese amor a la Eucaristía que estás transmitiendo, tú dices, epa, ya va. Para yo poder transmitir esto es porque primero lo tengo que vivir. Entonces, si hay esa vivencia, porque la fe, para poder compartirla, también tiene que pasar primero por vivirlo tú para darlo a otros. Y eso es de las cosas que yo rescato muchísimo, muchísimo, por lo menos de Hakuna, ¿no? Que aunque ciertamente no estemos habituados a o no estemos acostumbrados a una forma de hacer las cosas, creo que el valor y lo que ellos buscan llevar a la juventud es ese amor a la Sagrada Comunión. Y para mí eso vale muchísimo. La verdad, si me lo preguntas, y debo decirlo, en mí cambió una percepción que tenía antes de... ojo, yo conocí, tuve la oportunidad de compartir con los de aquí de Caracas, si no me equivoco, Caracas o Venezuela, no lo sé muy bien, pero pude tener esta experiencia y un poco cambió mi idea respecto a lo que había visto, a lo que había visto hasta por las redes sociales, hasta lo que uno había leído. Y mi idea ha cambiado bastante. Yo creo que los comentarios negativos que llegan al respecto de este tema, de la exposición del Santísimo, conciertos de Hakuna, es porque creen que de una vez empieza el concierto y ya está expuesto el Santísimo. Entonces ahí es donde entran los comentarios negativos de que es una falta de respeto, bla, bla, bla. Pero no, estos muchachos tienen una propuesta demasiado espectacular porque es, primero celebramos, agradecemos, no sé qué, cantamos, bailamos, brincamos y después tenemos un momento de, ok, vamos a lo que vinimos, a darle gracias a Dios con el Santísimo puesto. Entonces también, que quizás se siente como estuvieran en un concierto de otro artista, pero no, en esos momentos cuando ellos exponen el Santísimo, la gente entra en un momento de oración que uno dice, wow, y son jóvenes que no han tenido una experiencia como quizás hemos tenido nosotros, de que bueno, ya sabemos que si se pone el Santísimo hay que arrodillarse, no sé qué, pero que tengan ese momento y por inercia, o no sé si es que alguien se lo dice o algo por el estilo, se arrodillen, se queden de pie en silencio y respeten ese momento tan sagrado. Es como que los comentarios negativos pasan a otro contexto cuando de verdad entiendes qué es lo que está haciendo este movimiento a nivel mundial. Porque no solo han ido a Venezuela, sino que han ido a México, han ido a varios países ya a hacer este tipo de eventos.
Es muy cierto lo que comentaba Carla sobre el tema de propiciar las experiencias eucarísticas o el encuentro de las personas con Cristo Eucarístico. Porque parece ser que estamos en una generación donde muchos movimientos que han surgido en la iglesia en los últimos tiempos, justamente diseñado para jóvenes, tiene ese factor particular que es el encuentro con el Santísimo. Hay muchos movimientos, no quisiera aquí especificar alguno en particular, quizás lo podríamos más adelante abordar en algún otro episodio, pero sí, yo sí he venido creyendo que estamos en una generación de una generación Z que está aprendiendo o que está acercándose más a esa espiritualidad de la adoración al Santísimo Sacramento, que quizás no es, impactante porque podríamos decir, bueno, pero es que la generación actual o la generación de los Z o la generación de los que están después, creo que la generación alfa, la generación beta, una generación que podría decirse, no, son secularizados, es una generación que no tiene fe, es una generación que está más arraigada no sé, a lo digital, a lo virtual y no tiene esa conexión con Cristo. Pero bueno, surgen estos movimientos, surge Hakuna, surge el Padre Guillermo, surgen los otros movimientos que muchas veces tienen el formato de retiros y que en el medio está la espiritualidad eucarística. Eso es importante, eso es impactante. Pero yo también me pregunto, ¿cuándo deja o cuándo pasa de ser una experiencia de fe o que de alguna manera propicie la fe y en qué momento se instala en un show que tenga matiz cristiano, porque quizás podría también convertirse en un peligro? El show o el encuentro con Jesús. No sé si ustedes los han llegado a pensar o a ver desde esa óptica. Sí, yo creo que eso también es un temor y allí creo que también a nuestra Santa Iglesia le corresponde el acompañamiento. Creo que no hemos hablado de esto, pero estos movimientos no caminan solo o no deben caminar solo. Yo sé que no lo hacen, ¿no? Y la iglesia para eso debe, no sé si regular es la palabra porque suena muy feo, pero sí debe dar unas pautas, ¿no? Unas orientaciones, porque realmente lo que dice Juan Carlos es muy cierto, ¿no? Que en algún momento pueda ocurrir que más que centrarnos en la adoración eucarística, por mencionarla, nos centremos en un show. Y hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente a veces creemos que en la iglesia debe estar llena de show y de espectáculos eh, De para que luz la gente, y humo y ajá, ese- para que la gente viva la experiencia, ¿no? Entonces, no, por ahí no van los tiros, por ahí no van los tiros. Que esos movimientos permitan que tú te acerques a Jesús está muy bien. Ahora, que esa sea la única manera en que tú te acerques a Jesús, lo dudo mucho. Lo dudo mucho y cuestiónate si nada más tienes que tener el espectáculo, tienes que hacer tantas cosas o que sea algo así majestuoso, que evidentemente el Señor se lo merece, pero que nada más tu fe se base en eso, ¿no? Ahí uno debe tener mucho cuidado, que mi fe nada más se base en tener un show, un espectáculo, en mover emociones, en mover solamente esa parte emocional, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el magisterio de la iglesia, los documentos,
encíclicas, instrucciones, sobre todo los que están relacionados con el tema del culto y la disciplina de los sacramentos. Hay algunos documentos que regulan o que de alguna manera buscan orientar o dar algunas pautas sobre eso, o sea, las formas en cómo se debe realizar la adoración de la Eucaristía, del Santísimo, fuera de la misa, dentro de la misa. Eh, Quizás hay muchos documentos que dan esas pautas. Eh, pero también está el tema de cómo adaptarnos a los lenguajes del joven o de la persona de hoy, que es el joven, quizás al que queremos llegar. Es la gran masa humana a la que queremos llegar, porque si no nos percatamos de propiciar el encuentro de esas masas con el Señor, esas masas el día de mañana serán adultos que se nos van a ir de las manos si no los empezamos a abordar desde hoy. Por ejemplo, el padre Guillermo muchas veces se dice o se Señora opina Carmen, está diciendo que es eso. el cura que ha cambiado el púlpito de la iglesia por una consola de mezcla de canciones. No sé, también está el peligro de que el padre Guillermo o cualquier otra persona que pueda repetir esta forma de evangelización se convierta en el centro y no Cristo, porque las personas están allí y el DJ está en medio de toda la asamblea. El DJ está en la mitad de esas personas que están viviendo y experimentando la música. Pero muchas veces puede decirse, no, ajá, pero Cristo, ¿dónde está aquí? ¿Cuál es el centro? El centro es el cura DJ que les mezcla para que todos bailen y disfruten, o es Cristo el que está en el fondo de todo eso. O sea, ahí inclusive puede presentarse otra contrariedad y otras opiniones de pro o de contra. Yo creo, con respecto al padre Guillermo, y por lo poco que he visto cuando estuvo aquí en Zaragoza, su forma de mezclar incorpora muchas cosas de muchas canciones de la Iglesia Católica y le da un motivo, pero siento yo que no, que se separa mucho de lo que hace Hakuna con respecto al Santísimo, porque él te habla de Dios, pero no, o sea, es como una evangelización por debajito. O sea, te estoy influenciando, pero no te estoy diciendo, ah, mira, yo soy no sé si me doy a entender lo que quiero decir. Como que hay un mensaje implícito, Exacto. como que Entonces, se dejan mensajes subliminales detrás de la canción y no de la tan, no experiencia tan musical. subliminales porque las canciones son muy claras, Ok, pero el mensaje está. O sea, no es que, bueno, aquí está el Santísimo y yo le estoy mezclando al Santísimo, no, está totalmente separado, igual que de la misa. O sea, no es algo que él va a hacer en una misa. Sí me doy a entender. sí, claro, claro. Entonces, Sí. es caer en probablemente, de que puede caer porque todos somos humanos, yo voy a ser el centro de atención en algún momento, esperemos que no, porque es un sacerdote, es una figura, pero él lo separa o sea, lo tiene como que muy claro. Y en la oportunidad que yo estuve, en la charla que él dio, para él sigue siendo Cristo es lo principal, o sea, su vocación principal es el sacerdocio, pero es como un hobby que él tiene en mezclar. Ahí está, yo pienso muchas veces, o bueno, conversando sobre este tema, se me viene a la mente la figura de Pablo, el apóstol. Pablo, a mi parecer, es un hombre bastante inteligente, un hombre bastante audaz en el momento de evangelizar. Y quizá podemos recordar el episodio aquel que narra el Hecho de los Apóstoles cuando Pablo llega a Atenas y ve que en la ciudad, en cualquier rincón, hay estatuas, hay altares dedicados a distintos dioses, justamente de la cultura grecorromana. Y
llega el momento en que Pablo es llevado o invitado al Areópago, que es donde era como un centro cultural donde se reunían los filósofos a conversar, a hacer tertulia, a discutir temas. Recordemos que Atenas es la ciudad de la filosofía, donde nace la filosofía. Entonces, es una ciudad o es un lugar, o el Areópago es un espacio donde justamente hay mentes, que no cualquiera llega a opinar cualquier cosa, sino que hay gente que está dedicada justamente a hacer conocimiento o a opinar o a discutir sobre distintos temas, pero con argumentos. Y Pablo, en el Areópago, empieza hablando su discurso, su predicación, diciendo, noto, atenienses, que ustedes son gente muy religiosa y tienen altares por todos lados, pero me llamó mucho la atención que vi un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes llaman el desconocido es justamente del que yo hoy vengo a hablarles. Entonces es un tipo que aprovecha ese pensamiento y esa forma o ese espacio que él vio en la cultura ateniense para llevar luego el mensaje del Dios cristiano, del Dios creador, luego de Cristo, el Señor. Quizá podríamos ver, o quizá no tanto para defender, pero sí como para asociar que lo que hace el padre Guillermo, lo que hace Hakuna y lo que quizás pueden hacer otros movimientos similares es evangelizar en estos nuevos areópagos. ¿Dónde están los jóvenes? Es la pregunta. Bueno, los jóvenes están en esto, están en esto, están en esto. Ah, muy bien, si los jóvenes están en esto, pues entonces nosotros tenemos que ir a esos areópagos para hablarle a los jóvenes de lo que ellos hablan en su propio lenguaje, en sus propios términos. Quizás es como entrar con la de ellos para salir con la de nosotros. Muy común y muy popular esa expresión. Y creo que es justamente lo que propicia Hakuna y Guillermo. Guillermo bastante, porque, como lo decía Vero, no es tanto que se pone a dar una predicación, sino que en medio de la música y del ambiente que se genera, va dejando un mensaje implícito allí. Es una nueva forma de aeróbico, es una nueva forma de púlpito. Y yo creo que por allí, si se utiliza como herramienta y como estrategia de evangelización, yo creo que eh, podríamos darle un 10 de 10. Sí, y Hakuna y el padre lo que hacen es un primer anuncio. Ellos no te están de una vez, bueno, aquí ya todos somos católicos y vamos a hacerla. No, esto es un primer anuncio en todo su esplendor. Es un primer acercamiento a que tú conozcas algo que quizás te han hablado y tú no has prestado atención o has escuchado, pero es eso, antes de cualquier cosa, es un primer anuncio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, darle la vuelta. Si vemos que hay jóvenes en nuestra parroquia que les gusta el padre Guillermo por las formas que mezcla, o le gusta Hakuna por las canciones que hacen, acercarlos. Ah, mira, Hakuna hace esto. Por lo menos aquí en Zaragoza tenemos movimientos de Hakuna que ellos hacen exposición al Santísimo con canciones de Hakuna y una formación previa. O sea, hacen la formación, después ponen el Santísimo y vamos cantando canciones de Hakuna. Entonces eso es una buena forma de que el joven se acerque a conocer un poco más de la religión. Entonces es como que darle la vuelta. Si vemos que a un joven le gusta, bueno, por aquí lo llevamos de la mano. Eso es todo lo que hace Hakuna del padre Guillermo. Ese primer contacto. Yo creo que esto lo pensaba esta mañana, ¿no? Yo creo que nosotros, los católicos, creo que no debemos cerrarnos a estas nuevas formas en cómo el espíritu va impulsando las cosas, ¿no? Porque evidentemente eso es una cosa y es una acción del Espíritu Santo. Y bien lo ha dicho Juan Carlos y Verónica, es un primer anuncio y ahí debe
pues empezar el seguimiento de la persona a Cristo. Él lo irá encaminando y pues el Señor siempre va haciendo la obra eh, y es valioso, ¿no? Yo pienso que nosotros como iglesia no debemos cerrarnos, debemos acompañar. ¿Y por qué debemos acompañar? Porque es muy fácil muchas veces emitir solamente críticas. Y lamentablemente una de las cosas que a mí me duele un poco, que cuando leo los comentarios, es que es muy fácil señalar, juzgar y decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Sí, seguramente hay muchas cosas que mejorar. Estoy segurísima de eso. Pero yo siempre me pregunto, ¿y tú qué estás haciendo para acompañar eso? Yo como iglesia, porque yo también soy iglesia, todos los que estamos aquí somos iglesia. ¿Y yo qué estoy haciendo para acompañar? ¿No? Yo qué estoy propiciando para que eso pueda, para que la iglesia pueda conocer o las personas puedan conocer y vivir ese encuentro, ¿no? Entonces, es muy fácil y por eso pienso que nuestra postura en estos momentos quizás es conocer más y ver que como según el talento, el don, lo que el Señor nos haya regalado, cómo podemos aportar, no ser una piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, seguir ayudando, seguir aportando, porque bueno, hoy estamos hablando solamente de Jacuna y Del Padre. y del padre Guillermo, pero qué otros movimientos, que bien Juan Carlos lo ha dicho, ¿no? ¿Qué otros movimientos no sabemos que están, pues, naciendo, o bueno, ya tienen rato naciendo y viviendo en la iglesia y solamente nos dedicamos a señalar o a cuestionar, a decir, no, esto está mal, esto está peor y esto está tal, ¿no? Entonces, creo que nuestra tarea, nuestra labor dentro de la iglesia pasa por no quedarnos solamente como personas que critican, que señalan, porque creemos que somos más católicos, somos más creyentes que otros, y voy a decir lo que dije que no iba a decir, nos creemos más puros y más castos que otra gente. Por encima de nosotros, la Virgen María, casi. Entonces, entonces, eso es algo que hay que mirar y hay que cuestionarnos como iglesia. La Biblia lo dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano antes de ver la viga que tienes en el tuyo. Entonces, como que, ¿por qué criticar lo que están haciendo los demás? Por acercar a Dios, porque simplemente lo que quieren es eso, acercarle a la gente a Dios. Y nosotros los alejamos con nuestra lengua. Yo creo que el mensaje del evangelio siempre es el mismo. O sea, ya en el hecho, en el libro de Hebreos, dice Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, Cristo no va a cambiar y el mensaje evangélico no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el método y el lenguaje de cómo se comunica ese mensaje. Yo creo que mientras que el mensaje permanezca puro y que no se contamine con conceptos que muchas veces buscan mezclarse como para que relajarlo y para que la persona lo asuma de una mejor forma, ahí está la cosa medio grave. Pero mientras que el mensaje sea el mismo y yo busque el lenguaje, busque el método para comunicarlo sin perder la esencia y sin que ese mensaje se relaje o se adapte al mundo para que el mundo no lo rechace, está todo perfecto. Excelente cuando Verónica nos hablaba del tema del primer anuncio, y es que la iglesia en la evangelización lleva un proceso. O sea, no podemos en un primer contacto con el ser humano hablar de una vez de la doctrina o hablar de conceptos bíblicos, teológicos, del catecismo, etcétera. No, en un primer encuentro con el ser humano es justamente la conexión humana, el hacer corazón, conectar con el corazón de esa persona, y quizás ese primer anuncio o ese querigma
tiene muchos matices y tiene muchas formas de hacerlos. Porque una vez que se conecta con la persona, una vez que esa persona tiene esa experiencia carismática, una vez que esa persona se conectó con el mensaje de que Jesús, muerto y resucitado, te ama, de que Jesús, muerto y resucitado, murió por ti y resucitó para enseñarnos de que de que la muerte no tiene la última palabra. Una vez que la persona comprende eso, ya podemos pasar al siguiente paso del proceso de evangelización, que sí ya es la catequesis profunda, que ya es la catequesis bíblica, que es la catequesis del magisterio de la iglesia, los documentos, el catecismo, no sé qué. Pero eso pasa cuando yo he propiciado el primer anuncio. Y yo creo que Hakuna, el padre Guillermo y otras experiencias están ubicados justamente en la estrategia y en la comunicación del primer anuncio. Ya Verónica lo asomaba y lo decía. Y yo creo que ahí los métodos y los lenguajes son más flexibles y creo que deben ser lo más creativos posibles. Bueno, no sé qué podríamos decirle a los agentes de pastoral, a los pastores, obispos, sacerdotes, y a las personas inclusive que puedan ver estos movimientos o estas nuevas iniciativas como amenazas, o los que puedan ver estas iniciativas como verdaderos aliados y verdaderos areópagos nuevos de la evangelización. Yo creo que quitarse como es esa venda de vamos a criticar, porque hay que entender que los gustos no son iguales para todos y que no dejen solo a los jóvenes que están en este furor de estos movimientos. Entonces, que traten de entenderlos, acompañarlos y guiarlos, que es lo más importante en este camino. Hoy es un día bastante particular porque hoy en Venezuela celebramos el Día del Animador Misionero. Entonces, qué propicio este tema, justamente el día de hoy, ¿no? Porque todos, conscientes o no, por nuestro bautizo somos discípulos misioneros, ¿no? Y todos estamos llamados, diría San Juan Eudes, a continuar y completar su obra aquí en la tierra, ¿no? Me perdonan si me peleé en la cita exacta, pero creo que es por ahí. Entonces yo creo que ese trabajo de cada uno de nosotros, bien nos decía Alejandra, de guiar, de acompañar, sigue vigente, ¿no? Y cuando hablamos de animador misionero, no nos imaginemos a alguien que está cantando, bailando y sube y baja y vamos para la derecha y vamos para la izquierda, ¿no? Pensemos cómo nosotros también ayudamos a que otros descubran que también por su bautizo, pues han sido llamados a comunicar que ese Cristo ha venido a la tierra, ha muerto en la cruz y ha resucitado por amor a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que el mensaje a los agentes pastorales, a los sacerdotes, a las autoridades y a todos en general es ese, recordar que ese llamado misionero está allí y debemos procurar que todos puedan conocer y vivirlo. Vivir ese primer anuncio, pero no solamente quedarnos en el primer anuncio. Vivir, dar el siguiente paso, que muchas veces lo llamamos el discipulado misionero, conocer la doctrina, nuestra iglesia y vivirla, ¿no? Entonces, no solamente criticar por criticar, sí, seguramente hay cosas que mejorar, como muchas en cada movimiento, porque es de humanos y eso pasa, pero no solamente quedémonos en la crítica, veamos cómo podemos aportar y ayudar y comunicar ese mensaje a más y más personas. Sí, también diría que es una forma que nos impulsa a todos a tomar conciencia de esa responsabilidad de evangelización que todos compartimos
por el bautismo y que, como lo decía el Papa Francisco, o sea, convertirnos en una iglesia que vaya a abordar las periferias, no solamente las periferias geográficas, sino las periferias socioculturales. Más allá que quedarnos sentados a ver a otros que están haciendo el intento y que, bueno, lo están logrando, quizás están teniendo uno u otro resultado. Eso es muy lindo, muy bello para muchos quedarse sentados a ver qué es lo que el otro hace para yo ver cómo lo critico. Bueno, ese otro está haciendo, tiene intenciones, tiene iniciativas, bueno, ahora qué iniciativas también puedo propiciar yo desde mi realidad. Y lo último es que como agentes de pastoral tenemos que ser inteligentes, estrategas y pensar la evangelización, pensarla, darle tiempo a la forma de cómo yo evangelizo a las personas en los distintos procesos de su fe, en los distintos niveles de su fe. Como agente pastoral, tengo que saber abordar a la persona que está conociendo apenas a Jesús. Es distinto abordar al bautizado, que es indiferente. Es distinto abordar a la persona que jamás ha escuchado de Cristo y que no se ha bautizado porque nació en una familia que no cree. O es muy distinto evangelizar a la persona que fue bautizada, que recibió los sacramentos, que ha tenido alguna experiencia de fe en su niñez, en su juventud, pero que en este momento está secularizado y no tiene nada que ver no está viviendo su fe. Entonces son distintas situaciones de niveles de fe y que como estrategas de la pastoral debemos pensar las acciones según esas situaciones. A todos no podemos abordarlos de la misma forma. Es por eso que quizás en misa no podemos utilizar la misa como un medio simplemente de evangelizar, porque se supone que en la misa participan los que ya están evangelizados. Los que participan en la misa son aquellos que están dándole una respuesta a Cristo, al amor del Señor, y ya tienen una experiencia de evangelización en su vida. No la misa, sino fuera de ella, utilizar esos espacios para llegar a los que no han completado una experiencia de fe en su vida. Pues, muchachos, muchas gracias por estar aquí hoy. Yo creo que este tema es muy extenso porque los comentarios siempre van a estar divididos. Yo creo que los tres tenemos una opinión un poco en común con respecto a estos movimientos, pero si bien es cierto, no siempre opinamos igual. Pero qué alegría de estar aquí compartiendo este tema que está en auge de boca de todo el mundo. Y nada, recordaros que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos contenido en Instagram, en TikTok, WhatsApp, Telegram, nuestra página web que subimos reflexiones casi que toda la semana. No sé qué se me escapa. Métanse en nuestro canal de YouTube que tienen muchos episodios del podcast. Hablamos de muchos movimientos eclesiásticos que han surgido a lo largo del tiempo y que han surgido también actualmente. Creo que son muchas cosas que cuando tengo que hablar se me olvidan, pero nada, siempre agradecida de estar aquí con ustedes compartiendo este momento que aunque es corto, es precioso. Y nada. Bueno, agradecerles a todos por haber compartido con nosotros este episodio y nos vemos en el próximo. Recordarte, Dios es siempre bueno. Adiós.